Vamos a continuar con los trabajos del foro. Les queremos pasar una información a todos los compañeros autores de la obra colegiada de la universidad. En la parte trasera derecha de este salón les van a ser entregados el CD con la obra colegiada. A continuación tenemos las conferencias sobre ediciones universitarias a cargo del licenciado Javier Martínez Ramírez, director editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México, del doctor Edgar Alejandro Valencia, director editorial de la Universidad Veracruzana, y del doctor Edgardo López Martínez, director editorial de la Universidad de Guadalajara. La moderadora es la doctora Ana María Huerta Jaramillo, directora de Fomento Editorial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Solicito los recibamos con un fuerte aplauso. Pues es para nuestra institución un placer recibir esta tarde a 3 editores de universidades públicas que, al igual que nosotros en Fomento Editorial, compartimos una serie de experiencias, de expectativas, de preocupaciones que vamos a compartir esta mañana con todos ustedes. Quiero presentarles en primer lugar a el maestro Javier Martínez Ramírez, director general de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. Saludémoslo, por favor, con un aplauso. También presentamos a ustedes al maestro Edgardo López Martínez, de la Editorial Universitaria de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido. Y también presentamos al doctor Edgar García Valencia, director editorial de la Universidad Veracruzana. Sean bienvenidos todos ustedes a este foro cuyo motor principal es el trabajo académico, el trabajo de investigación y todo lo concerniente a lo que se deriva de ese trabajo que nos lleva al camino de las publicaciones. Nosotros, desde la Dirección de Planeación y desde la Dirección de Fomento Editorial, nos dimos a la tarea de concertar esta reunión, este foro, y les hicimos llegar a nuestros invitados, a nuestros distinguidos invitados, una serie de preguntas, una serie de planteamientos que subyacen en el sentir de la comunidad académica, de las comunidades académicas todas, con respecto a cuál es una serie de preguntas que nosotros nos hacemos y que conjuntaron pues una serie de planteamientos en donde partimos desde qué es el futuro, cuál va a ser el futuro de nuestras editoriales universitarias frente al libro electrónico, por ejemplo. También nos hemos preguntado en términos de lo que en esta reciente exposición, ambas exposiciones, tanto la de la doctora Margarita Ontiveros como del maestro Luis Serrano, sobre la temática de las revistas indexadas del territorio de los derechos de autor, la preocupación de que muchas veces en los comités evaluadores de todos los formatos a los que se enfrentan los académicos, muchas veces se percibe a las universidades públicas o lo que se publica en ellas, sobre todo a las regionales, con un espíritu un poco más de restricciones para obtener una buena calificación. ¿Qué pasa con el mundo de las dictaminaciones? El tema de la distribución de los libros, ¿cuáles serían esos mejores caminos
para poder transitar en un tema y en un objeto tan especial como es el libro. El tema de los procesos editoriales internos, desde que recibimos una obra hasta que ella puede alcanzar a ver la luz a través de la imprenta. En fin, un conjunto de preguntas y de inquietudes que rondan en torno de quienes estamos al frente de editoriales de universidades públicas. Esta reunión, este foro, tiene como objeto el poder escucharlos desde su experiencia, desde sus posiciones editoriales diferentes, porque son regiones distintas, y es una charla que queremos nosotros intercambiar esos puntos de vista. Bienvenidos, y ustedes me dirán quién desea tomar primero la palabra. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primeramente, gracias por la invitación a este diálogo. Uno de los temas, los temas que fueron planteando, que has mencionado, creo que los tenemos de manera recurrente en prácticamente todas las universidades, por lo menos las universidades públicas, y nos afectan de alguna manera en mayor o menor medida. Todos aquellos que participan, los investigadores que participan en el SNI, por ejemplo, algo que mencionabas de que si qué tan válidas son las publicaciones o los comités editoriales de las universidades regionales. En la Universidad Veracruzana llegó una carta a algunos investigadores donde se les recomendaba que publicaran en editoriales de prestigio, en sus evaluaciones del SNI. Y obviamente el Consejo Editorial de la Veracruzana, pues sí se indignó, envió una carta porque una editorial con casi 60 años de trayectoria, con un catálogo de más de 2.500 títulos, debe ser considerada como una editorial de prestigio. ¿Cuál es uno de los problemas? Y lo mencionó la Margarita, la coordinadora del CONRECYT, que muchas de las universidades, bueno, no muchas, digamos, estoy diciendo mucho está mal usado el adjetivo, pero sí, algunas no tienen un consejo editorial y publican la obra tal cual como llega a sus oficinas de publicaciones. Eso sí está mal, y por ese tipo de prácticas, las universidades que tenemos un consejo editorial constituido, tenemos a lo mejor un estigma de que no evaluamos. Y por otro lado, los parámetros de revistas y de libros se manejan en carriles diferentes. Los impactos que se mencionaban ahorita con Thomson Reuters, todo esto va principalmente dirigido a revistas y apenas se están estableciendo ciertos parámetros para libros. Entonces, también ese tipo esa diferencia hace que de pronto las publicaciones, y específicamente las publicaciones de libros, a veces no sean muy bien recibidas por algunos sistemas de evaluadores. Ojo, estos sistemas de evaluadores los constituyen ustedes mismos, o sea, los mismos investigadores. Cuando nos hemos acercado a hablar esto con la gente del SNI, nos dice, bueno, es que la regla las ponen ustedes mismos. Y paso el micrófono. Bueno, pues ya me lo pasaron, ¿verdad? Bueno. Sí. Edgar. Bueno, la Universidad de Guadalajara no se libra de todas estas preocupaciones. Intentaré también abordar, para hilar con lo que comentaba Edgar desde la Veracruzana, que efectivamente pues existen estas preocupaciones de que ciertas publicaciones cubran ese reconocimiento por las instancias que suelen evaluar, llámese Parapromer o el Sistema Nacional de Investigadores u otras, para que la publicación sea reconocida en los parámetros que conviene, ¿no? Hace cerca de 2 años y medio, a través de Transparencia Federal, solicitamos con ahorita lo puedo declarar, es decir, una persona moral nos presta su nombre y mandamos hacer una solicitud al CONACYT por Transparencia Federal, y
Bueno, alegrémonos, no existe un padrón de editoriales de reconocido prestigio, por lo tanto, no se nos puede negar a las universidades que estamos publicando tal indicador, ¿no? Entonces, eso sigue circulando en los pasillos. Desafortunadamente, los comités evaluadores sí lo consideran dentro de cada una de las 7 áreas que existen en el CONACYT, ¿no? Entonces, sí habría que trabajar precisamente en un diálogo con quienes son los actores al interior del CONACYT y de cierta manera mostrarnos y mostrar qué es lo que estamos publicando también para poder diferenciar estas publicaciones, ¿no? Es un tema. 2, bueno, las universidades, lo comentaba Margarita, y sobre todo las universidades públicas de cierto tamaño, pues se publica prácticamente de todo. Entonces, no podemos ceñirnos únicamente al esquema de evaluación de las publicaciones con alto nivel científico que van a entrar a los sistemas de evaluación considerados por el SNI. O sea, ¿qué sucede con todas las otras publicaciones? ¿Acaso no son publicaciones? ¿Acaso no son dignas? ¿Acaso no tienen prestigio? Y que probablemente no aspiren a ser reconocidas. Aquí en la presentación de este foro se hizo, digamos, la develación de esta obra de 7 volúmenes con un alto carácter institucional. Probablemente, lo comentábamos mi colega y yo, tuvieron la necesidad de la coedición para cubrir el indicador. ¿Necesita la UAP coeditar un instrumento institucional de este nivel? Nosotros consideramos que no, que es más que suficiente que la institución lo sostenga per se, ¿no? Pero es otro tipo de publicación. ¿Qué pasa con publicaciones por encargo que cubren demandas específicas en el aula, demandas específicas para una divulgación de ciertos elementos? ¿Debemos considerarlas como tales, sí o no? Entonces, no me gustaría empezar a desviar un poco, sino quedarnos con el tema de estos indicadores. Creo que las instituciones debemos sostener que sí mantenemos un nivel editorial de cierto prestigio, pero también ser autocríticos. También se publica de todo. Es decir, yo lo he comentado en colegas en la universidad, se publican libros tipo A, B, C y los que no se pueden mencionar ni en estos foros, ¿no? Entonces. Bueno, yo soy Javier Martínez, soy director general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Y bueno, para no seguir abordando en este tema de los indicadores, porque atraviesa por todas nuestras universidades públicas, aunque me parece que la connotación de la UNAM como Universidad Nacional también se mide en otros niveles, estamos de cualquier forma sometidos a también estos indicadores de evaluación que requieren los investigadores. Lo que ocurre en la universidad es un poco más grande el problema y toma otras dimensiones, porque el sello de la UNAM está conformado por más de 125 unidades editoras. Cada una de ellas administra su presupuesto, cada una de ellas está obligada a tener un comité editorial, que son los que de alguna manera se encargan de hacer la planeación. Y también en la universidad, aunque abordamos publicaciones de todas las áreas del conocimiento, en algún momento caemos también en este tipo de clasificación que acaba de hacer Edgardo de las publicaciones A, B, C y las que se tienen que publicar. Pero bueno, me parece que el tema de los indicadores sin duda es algo que nos tiene que ocupar a todas las universidades para lograr que nuestras publicaciones sean valoradas y que no estemos luchando por el espacio de venta en términos de mesas de novedades en las librerías, sino por los espacios de lectura. Creo que ahí hay una preocupación también importante y en la indexación de todos estos libros y publicaciones o revistas periódicas que se generan en la universidad. Sí, bueno, hay aquí conectado con esta preocupación de las evaluaciones de nuestras publicaciones, pues de repente podemos ver cómo nosotros en territorio nacional somos evaluados con calificaciones raquíticas, vamos a decirlas así, porque las publicaciones pertenecen a universidades locales. Sin embargo, cuando tenemos coautores de nivel internacional, estos mismos libros son evaluados en otros países con calificaciones muy altas, porque entonces es cuando se da este nivel de reconocimiento internacional. Pero
frente al mundo de las tecnologías, de las nuevas TIC, nosotros empezamos a tener la posibilidad de colocar los libros editados, publicados en nuestras universidades en Internet. Entonces, esta calificación que se siente como amarrada o vinculada al tema de la distribución de estos libros, ¿cómo nosotros debemos de irla enfrentando? A partir de estos diálogos que necesitamos construir con estas instancias evaluadoras, ¿cómo ver, cómo calificar en estos formatos las publicaciones de tipo electrónico, que pueden ser vistas no solamente donde se editan y se publican, sino a nivel internacional? Uno de los diálogos que tenemos que tener los editores es con el foro consultivo, que es donde se hacen las evaluaciones y se designan a los miembros de evaluación del SNI, por ejemplo, o sea, uno de los tantos diálogos. Quisiera detenerme nada más un poco para mencionar, por ejemplo, uno de los problemas que atraviesan a la edición universitaria, y es que en los criterios actuales, si ustedes entran a la página del SNI y ven los criterios de impacto para evaluación de por lo menos 4 áreas del conocimiento, se menciona que para libros publicados, producto de una investigación, se tomará en cuenta el prestigio de la casa editorial que se proporciona el dictamen, su tiraje, además de comentarios y reseñas a la obra. Para artículos de investigación se considera el prestigio de la revista, impresora electrónica, su calidad, arbitraje riguroso y circulación nacional e internacional. Aquí hay por lo menos en estos criterios que tienen desde, por lo menos desde 2005, unos criterios comerciales que obligan a los editores a ciertas prácticas. La cuestión del prestigio editorial que ya se había mencionado, pero también la cuestión del tiraje. O sea, una cuestión que no tendría por qué atravesar el criterio académico. O sea, lo ideal sería que tuviéramos la posibilidad de acercarnos a nuestros lectores, pero esos lectores en los ámbitos especializados que publicamos no son 2,000, 3,000, 5,000, sino a lo mejor son 50, 100, pero requerimos tener, digamos, esos criterios más adecuados obviamente para cada especialidad, y que no vamos obviamente a hacer 1,000 ejemplares para un libro que a lo mejor su ámbito inmediato, sus pares van a ser más de 150. Esto sin menospreciar obviamente ese tema de trabajo, sino que es un tema importante, pero con un grupo reducido de investigadores. Bueno, aquí también creo que convendría enfatizar en un paso que tradicionalmente nos ha dejado fuera. Qué bueno que existen estos foros, qué bueno que nos invitan a quienes vivimos la transformación del original al libro. Tradicionalmente se concebía casi que del original entraba un trabajo de corrección y prácticamente se tenían unas pruebas finas que se iban a imprenta, ¿no? O sea, un proceso que sigue siendo vigente para algunos tipos de obras, ¿sí?, en donde nos suelen llegar los grandes eruditos, que es muy difícil corregirles, aunque sí se puede, y que también es muy difícil marcar las condiciones, por ejemplo, de estructura de su obra, que también se puede, para luego transformar esa obra en un producto que llegue a los lectores, ¿no? Digamos, es el mecanismo tradicional. Ahora, bueno, existen otros tipos de producción editorial en donde no es cierto que el original llegó tan bien alineado. Ese original no se parece en el estilo ni en el tono de la redacción al de su coautor, es decir, ya viene un poquito de trabajo. Algunas veces los criterios editoriales de la colección no están con los criterios que los autores los generaron, y entonces esto empieza a volverse complejo. Luego viene el trabajo de ciertos correctores, que algunas veces no es uno solo, son varios, y correctores que también tienen que ver con su perfil, sus atributos. Luego viene la producción editorial, que es la diagramación, el diseño de la página, y ahora prepararnos para ver cómo va a salir, si es impreso o electrónico, ¿no?
O sea, ya no podemos pensar en solamente hacer una fotocopia digital, un PDF que circule, ¿no? Bueno, hice de cierta manera un resumen rápido de lo que es el proceso de producción editorial. Esa parte también tiene un costo. Y si mis colegas no me dejan mentir, ese costo suele ser mayor al de la imprenta, dependiendo mucho de los tirajes, ¿no? Y el tipo de libro. Pero digamos, en estos productos académicos, en donde puedes tener un ejemplar en una tinta en 500 ejemplares, probablemente los costos de reproducción impresa sean mucho menores a los costos editoriales. Entonces, hay que pensar que el libro electrónico como tal, o bien la salida digital, sustituye únicamente el costo de la imprenta, pero no sustituye la calidad editorial. Entonces, yo creo que antes de pensar en si salimos en electrónico o en impreso, siempre tendríamos que pensar en la calidad de los contenidos y en la calidad de la producción editorial que tenemos para que el producto llegue a quien queremos, ya sea en un soporte impreso o en un soporte digital, ¿no? ¿Qué ventajas nos ofrecen unos con respecto a los otros? Creo que se han reiterado en más de este espacio o en otros. Entonces, sí es una acotación que conviene precisar, ¿no? Antes de correr en si es mejor uno o el otro. Bien, yo creo que aquí hay una responsabilidad muy grande de parte de los editores, como estén integrados en cada una de las universidades. Y me parece que cuando estamos haciendo una planeación editorial, estás justo en el punto de partida de decidir si ese libro se va a papel o se va a digital y qué tiraje vas a hacer de cada una de las publicaciones. En la Universidad Nacional estamos volcados de alguna manera en que una buena parte de la producción editorial empiece a tener ahora también su versión en soporte digital. Nos tardamos en decidir qué es lo que íbamos a hacer respecto a si la universidad iba a ser autosuficiente en términos de colocar DRM a sus publicaciones. Como a todos ustedes seguramente les han llegado ofertas de distintas plataformas que les ofrecen este servicio, la universidad por su tamaño tenía que tomar decisiones muy concretas y de alguna forma centralizadoras. Y lo que hicimos fue contratar sí el servicio del DRM para toda la universidad y a través de la Dirección de Publicaciones, que es el área que yo dirijo, vamos a prestar este servicio. La decisión de si el libro va en formato papel o formato digital se regresa o corresponde a los editores. Muchas veces, como decía Edgar, hay publicaciones que no necesariamente requieren un tiro de 1000 ejemplares, que es más o menos el estándar que tira la Universidad Nacional, sino que son para públicos acotados, para pares académicos, con tirajes reducidos, y a esos investigadores es a los que se les está proponiendo que la publicación sea digital y simplemente hacer unos tiros en papel para algunos compromisos institucionales, personales, pero es una labor en la que se está caminando. Lo que teníamos que asegurar para todos los autores es que íbamos a tener el asunto del DRM por si el libro en una siguiente etapa se va a comercializar y la plataforma para que este libro también tenga una salida. Bueno, aunado con este tema, hay uno que, pues, a Fomento Editorial en nuestra universidad le preocupa, y es ¿qué opinión les merece a ustedes el asunto de la importancia de coeditar? También amarrado con esta preocupación de las calificaciones. Sin embargo, tenemos diferentes experiencias. ¿Qué significa y qué problemas se enfrentan para coeditar con universidades públicas, es decir, con iguales? ¿Y qué problemas o ventajas tiene también publicar con universidades privadas? Además de que en esta experiencia de la coedición, ¿cómo se resuelve el tema de la dictaminación o del arbitraje? Bueno, para comenzar, creo que en México se coedita poco entre instituciones. Viéndonos a las cifras de los últimos 3 años, yo creo que se coedita entre las universidades públicas menos del 15%. Esto puede ser una ventaja cuando es entre instituciones, porque esto
puede dividir la obra y buscar lectores en ciertas regiones que a lo mejor de manera, digamos, que por sí sola haría más difícil hacer llegar ciertos libros a ciertos lugares, que con el coeditor esto se mostraría una mejor ventaja. Y las desventajas, yo creo que entre las instituciones serían solamente el sistema de abogados que tiene cada una institución, que a veces es en una pesadilla mayor y en otras menor. Es lo único, creo que se tiene que aliviar, y a veces los convenios tardan más que los propios libros, pero eso solamente se queda en el plano anecdótico. O sea, es sano coeditar entre instituciones justamente para esta diversificación de las publicaciones, y creo que se sigue publicando poco, coeditando poco. Bueno, creo que en el tema de las coediciones habría que partirlo en distintos, digamos, distintos ejes para poder abordar si es bueno o es malo, ¿no? Uno, primero, ¿es necesario coeditar, sí o no? ¿Sí? Entonces, si no es necesario y si el título se sostiene dentro de su propia institución por la cantidad y por el tipo de contenido y el público que tiene, entonces no sé si sea necesario una coedición o no. Entonces no podemos señalar si es buena o mala porque realmente el tipo de producción editorial no lo requiere, ¿no? El otro que sucede en instituciones, digamos, como la Universidad de Guadalajara, seguro en la UNAM también, existe una especie de coedición interna. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara es una red universitaria que se conforma por 17 centros universitarios, un sistema de universidad virtual y el sistema de educación media superior. Entonces también nosotros tenemos que provocar que los títulos que produce un centro universitario, que se comportan como si fueran pequeñas universidades, también encuentren la posibilidad de tener un aliado dentro de la propia universidad para que se sume a la producción. Entonces, de cierta manera hacemos este trabajo que facilita la coedición interna y hacemos que ese trabajo de red universitaria suceda, ¿no? Ahí lo vemos siempre, digamos, muy saludable porque de cierta manera los temas que circulan, sobre todo en temas muy específicos, pues le vienen muy bien a que se conozcan al interior de la red, ¿no? E impulsa a que la movilidad del profesorado y de los estudiantes suceda al interior de la propia red. El otro tema es la coedición entre instituciones, un factor totalmente positivo. Yo se lo comento a los colegas que llegan con proyectos, le digo que es muy bueno, digo que entre muchos ni el matrimonio duele, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca en este tipo de coediciones? No existe fondo suficiente para toda la producción editorial que se pretende generar en estas casas, en estas instituciones. Entonces, digamos, el costo promedio de una obra académica de 140 páginas que va a terminar en 500 ejemplares con el EPUB más el cuidado editorial, etcétera, 45,000 pesos. Bueno, si logramos que alguien aporte una parte, pues probablemente esto facilita dos temas. Uno, que esto permita que haya más producción editorial. Número dos, provocar el interés en temas específicos, porque también hay que ver si los temas nos convienen entre las instituciones y hay afinidad. Y número tres, estamos ganando un canal de distribución natural. O sea, ya logramos que los ejemplares que pertenecían a la institución por haber coeditado, bueno, se puedan enviar para allá y el tema de la circulación se hace mucho más grande, ¿no? ¿Qué broncas tenemos? Efectivamente, las implicaciones legales de nuestras instituciones no están a la altura de los requerimientos de edición que ahora necesitamos, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos es muy difícil partir una obra, porque de origen el autor cede la obra completa a la Universidad de Guadalajara. Es decir, espérame, me interesa el capítulo 2 y el 3 para juntarlo con el de mi colega de Veracruz y hacer una nueva obra. Entonces, muchas veces terminamos el proyecto antes y los convenios y los datos y todas las condiciones legales suelen atorar estos proyectos, ¿no? Y bueno, yo no lo llevaré al anecdotario, es una preocupación que en instituciones de nuestros tamaños sí suelen atorar un poco este proceso, ¿no? Bien, pues un poco lo que ha dicho Edgardo es lo que ocurre en la universidad. Nosotros coeditamos entre nuestras propias facultades, institutos y centros. Hay un intercambio, hay un dinamismo muy, muy permanente sobre el área editorial. Y también se trabajan coediciones con casas editoriales importantes, el Fondo de Cultura, Siglo XXI, en fin. Los mismos autores son los que van generando que estas coediciones sean posibles.
Pero aquí me gustaría que habláramos también. Yo creo que son necesarias y son importantes las coediciones porque nos ayudan también a esta parte de distribución de los libros, que es un poco de lo que tú querías hablar, ¿no? Sabemos que la cadena del libro incluye la parte de distribución y ahí es donde adolecemos las universidades porque no tenemos una estructura sólida que se dedique específicamente al tema de la distribución. Todos hacemos fomento y en parte de las tareas de fomento pues hacemos presentaciones de libro, foros, conferencias, congresos, participamos en ferias, pero la parte de llevar el libro hasta el lector final, ahí es donde empezamos a tener problemas. Se resuelve de alguna forma coeditando con otros sellos editoriales y dentro de la universidad evidentemente pues todos los libros de investigación o los libros de difusión necesariamente tienen afuera un interés por parte de otro sello editorial, pero quería resaltar que es importante el tema de las coediciones, pero también que los libros que nosotros vamos dejando en coedición caigan necesariamente en una colección, porque si no, esto se dispersa y entonces se vuelve un sello completamente desdibujado. Lo que nosotros estamos haciendo en la universidad es, en el tema de una coedición, es saber si el libro cae en una colección de ellos o cae en una colección nuestra, pero no dejarlo libre, no dejarlo suelto, porque es un libro que sin duda se va a perder y no tiene identidad como sello editorial. Bueno, una pregunta que también surge y que va pues vinculada con la distribución, como le hemos mencionado, es si nos pueden dar desde su particular experiencia un panorama de cuáles son proporcionalmente hablando los rubros en los que más de las disciplinas que se publica en cada una de sus universidades. En Puebla tenemos, pues, en esta universidad experiencia al respecto de que si bien hay una gran cantidad de temas, de publicaciones y de producción en el sentido estricto de las ciencias, también tenemos y somos una importante plataforma para la producción literaria, la poética, la narrativa. Entonces, ¿qué experiencia tienen al respecto? Y este asunto de las temáticas que más nos ocupan, de estos campos narrativos, discursivos, más nos ocupan, ¿qué experiencia se tiene también al respecto de su distribución, de la distribución de estos temas? Bueno, el caso de la Universidad Veracruzana es, podría decir, anómalo porque surgió principalmente como una editorial literaria hace 60 años. Y de hecho, entre sus primeros títulos está García Márquez, está Poniatowska, está Álvaro Mutis, Sergio Galindo, su fundador, Sabines, por ejemplo. Entonces, comenzó siendo una editorial literaria y posteriormente ya fue incorporando el trabajo académico que se producía al interior. Actualmente hay un equilibrio entre la producción literaria y la académica en la Veracruzana, incluso con un ligero despunte en el ámbito académico, pero obviamente sí tenemos un peso, digamos, una tradición muy grande en el ámbito literario. Obviamente esto abre muchas puertas, pero también, al igual que las revistas que tienen otro canal, las publicaciones literarias van a otros tiempos, a otros tirajes, a otros ritmos que las producciones académicas, que también requieren tiempos incluso más vertiginosos que un libro de poesía no me lo va a requerir. O sea, un libro de poesía a lo mejor, digamos, no va a llegar a una investigación que vaya a decir algo nuevo y ya pierda vigencia esa obra. Entonces, los tiempos son diferentes, los tirajes también los pensamos de manera diferente, pero sin dejar de lado también el ámbito electrónico en ambos casos. ¿Por qué? Porque consideramos que son obviamente generaciones diferentes, lectores diferentes, que están buscando tanto por un lado lo electrónico como lo impreso. No vamos a dejarlo impreso, vamos a continuar con ello, pero sí vemos que las generaciones futuras tienen otra manera de buscar información, incluso nosotros también, y por eso, y digamos, el que no tenga celular, que tire la primera piedra,
pero la comercialización también de estas obras, aunque las manejamos con un mismo distribuidor, en ambos casos tienen exigencias y movilidades diferentes. Y creo que el ecosistema del libro académico es muy frágil y hay que dedicarle un cuidado especial con una distribución más vigilada, con una circulación y un tiraje también más observado que los libros literarios. Bueno, creo que aquí también hay particularidades. Aquí cabe precisar que la editorial universitaria de la Universidad de Guadalajara es un modelo atípico. Nosotros somos una empresa parauniversitaria. Ya no existe la coordinación editorial al interior de la institución como tal. Entonces nosotros de cierta manera asumimos una parte de la producción editorial que la Universidad de Guadalajara está generando, ¿no? La pequeña gran diferencia es que nosotros no vivimos del subsidio de la universidad. Entonces, si nosotros no vendemos libros, no cobramos los sueldos. Entonces, no es opcional que los libros se vendan o no en la Universidad de Guadalajara, en la editorial universitaria. Ojo, sucede algo parecido a las entidades que tienen sus propios consejos editoriales y que tienen sus propios fondos, digamos, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Ellos deciden si editan con nosotros o no. Entonces nosotros tenemos que competir por el mercado interno como lo hace cualquier casa de servicios editoriales o como lo hacen las casas editoriales que andan, digamos, buscando ese talento, ¿no? O los que andan buscando los fondos de las instituciones para mantener la nómina de sus talleres editoriales, ¿no? Entonces, esto nos obliga a nosotros a que el tema de la distribución y la comercialización sea una condición sine qua non. Algo que nosotros tenemos en nuestro catálogo y que, digamos, es de lo que más circula, pues son los libros de texto para bachillerato, que nosotros hicimos hace alrededor de 7 años, y que lo estamos renovando, y que de cierta manera hemos producido otros títulos en coedición con otras casas, y que bueno, que fue una de las respuestas que mandamos a CONACYT. Querían ver nuestra capacidad de distribución. Le digo, oye, haber distribuido más de 5 millones de títulos, ¿no te parece suficiente la cifra? Porque la Universidad de Guadalajara tiene 132,000 bachilleres. Entonces, ese es un tema que es clave para nosotros, atender la población de bachillerato, pero además es una oportunidad que todas las casas editoriales quisieran tener, ¿no? Y también entran otras casas editoriales de distintos tipos, ¿no? Entonces, es uno de los temas claves. Lo mismo sucede en la producción de estos libros. Nosotros los llamamos, por efectos prácticos, el libro de texto, aunque sabemos que es una categoría ya rebasada en el tema educativo, ¿no? Para nosotros nos facilita el diálogo. Es decir, ese material, esa antología, ese repertorio de textos académicos que suelen cubrir la currícula de un aula, de una unidad de aprendizaje específica, de una materia, ¿no? También estamos incursionando en licenciatura con muy buenos resultados, ¿no? En el área de las ciencias económico-administrativas ha habido un repunte interesante. Cuando veíamos la gráfica de pastel sobre en dónde estaban la mayor cantidad de revistas reconocidas, regularmente el área de ciencias sociales y humanidades es la que domina este terreno. Acá en la universidad sucede igual, y curiosamente el área de las ciencias económico-administrativas ha repuntado, tanto que en los últimos años creo que ha sido 1 o 2 libros más los del área económico-administrativas que los de ciencias sociales y humanidades, ¿no? Y luego vienen las otras, que ciencias exactas e ingenierías, que también tienen rango de producción, algo considerable, ciencias de la salud también, y creo que en menor escala el área de arte, arquitectura y diseño, y el área de biológico y agropecuaria, ¿no? Esa es, creo que a grosso modo la película que puedo compartirles, ¿no? A ver, en la Universidad Nacional cada año el Consejo Editorial de la UNAM nos pide que entreguemos información de la producción editorial. La cifra que arrojó la producción el año pasado fueron de 1,200 libros, 600 libros electrónicos y 300 revistas. De este universo, 1,200 libros, más o menos se divide en tercios. Si tenemos un pastel, lo dividimos en tercios, y los libros de humanidades, los libros de investigación científica y los libros de difusión, cada uno de estos 3 rubros ocupa un tercio de esos 1,200.
Entonces, ¿qué hacemos nosotros en términos de distribución? La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial es el área que se dedica justamente a difundir, a distribuir la producción editorial de la universidad, pero este conjunto de unidades editoras 125 son las que se encargan de producir y enviar por lo menos el 20% de su tiraje a la Dirección de Publicaciones para que nosotros lo mandemos a distribución, ya sea a nuestra red de librerías, que tenemos 6 librerías, que entregamos libros en cerca de 330 puntos de venta a nivel nacional, pero sin duda el factor ferias es el tema más importante. Participamos en cerca de 30 ferias y es ahí donde se hace una muestra mucho más amplia del catálogo de la producción editorial de la universidad. Bien, quisiéramos cerrar este foro. Sabemos que pueden surgir infinidad de preguntas, pero una que en la época actual está pues ocupando una preocupación central es el tema de los libros electrónicos. ¿Cuál es el futuro frente a los libros electrónicos? El futuro de los libros impresos en papel. ¿Cuál desde su perspectiva ustedes ya observan en el terreno de la distribución de esa práctica del consumo de cultura, la tendencia, el ánimo, la preferencia que está produciéndose frente a este como dilema de la lectura? Bueno, para el ámbito académico, sin duda, el libro electrónico es el camino. El libro impreso debe estar en las bibliotecas, debe estar en algunos lugares de distribución, pero sin duda su correlato electrónico es imprescindible. Y si no estamos ahí, van a estar sin nosotros. O sea, ya actualmente, quienes dan clase, sus estudiantes llevan o la computadora o la tablet o incluso el celular con el texto ya escaneado, digitalizado, e incluso como esas viejas prácticas que hacían de antes, de que eran copias subrayadas que se dejaban en el estanquillo, ahora las cuelgan y son copias subrayadas pero digitalizadas. Entonces, no sé si les pasa esto con algunos profesores, pero los lectores nos llevan muchísima ventaja en ese sentido y consiguen los libros a como dé lugar. Entonces, obviamente tenemos que tener esa visión para poder ofertarles esos contenidos que están buscando, porque si no, de todas maneras, los van a conseguir. Bueno, aquí se habla del libro académico como una categoría como ya muy específica, creo que es todavía mucho más amplia que ello. Un tema importante sería pensar que no existe un libro si no se piensa en el lector. O sea, siempre tenemos que pensar en que alguien del otro lado lo va a leer. Desafortunadamente, y siendo muy autocríticos de nuestras propias instituciones, los libros académicos no importa si los leen o no. Solamente se dan muchas veces para dar cuenta de un proyecto de investigación que también es muy válido y también es parte de las labores de nuestras instituciones. Pero este tipo, desafortunadamente, el indicador libro es uno de los más altos. Y hay otras muchas instancias en las que se puede dar cuenta de los productos de investigación. Desafortunadamente no se han capitalizado. Entonces, en la experiencia que he visto en la producción de algunos títulos, sobre todo de proyectos de investigación académicos, no importa tanto el lector, sino dar cuenta del producto de la investigación, y probablemente sea más significativo subirse a las redes, al esquema del citado, a tener un diálogo con semejantes para poder construir nueva red de investigación, nuevo conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, la figura del lector probablemente cambie, ¿no? El otro, que lo mencionó Javier, no hay que perder de vista que lo que queremos es que suceda la lectura. Entonces, si con el celular va a leer más, hay que ponerlos en los celulares, pero eso no garantiza que si logró descargarlo, lo lea. O sea, los traen como una herramienta más, ¿no? Y probablemente tengan el celular o la tablet llena de 30 libros, pero ni siquiera te han leído la introducción de uno de ellos, ¿no? Pero los tienen ahí como una biblioteca ambulante. Coincido, ya no es una condición pensar si el libro es solamente impreso o electrónico. Debemos pensar que toda la producción debe ser híbrida,
Y eso también supone un reto grande para quienes estamos trabajando en la transformación de los productos a libros. Ya no es nada más pensar en una edición típica, lineal. Tenemos que pensar de origen en que esto se debe partir o se debe pensar en cómo lo vas a distribuir en las plataformas que convenga, ¿no? Ahorita hablamos de un EPUB 3 como estándar, existen otra serie de tecnologías, pero no la vamos a alcanzar. Seguramente el siguiente año tendremos que aprender otras y otras nuevas. ¿A qué recurrimos? A cuidar el contenido y a provocar que siempre tengamos del otro lado al lector, ¿no? Bueno, sin duda el libro en formato papel, en formato electrónico es el medio idóneo para hacer difusión del conocimiento. Y lo que conviene aquí es también ir paralelos a las estrategias que surgen en cada una de las universidades. En la UNAM, por ejemplo, me parece que este ciclo que acaba de arrancar, se entregaron tabletas a los alumnos de bachillerato con material precargado, y esto va relacionado directamente con el programa académico que ellos deben cubrir. Lo que buscó la universidad es que con esta estrategia es salvar los índices de salida de los estudiantes que por temas económicos no pueden concluir su bachillerato, y entonces se les ofreció esta estrategia de precargar en un dispositivo una buena parte de los materiales que ellos van a utilizar a lo largo de sus 3 años de bachillerato. Y seguramente pues estarán ahí precargados, pero aquí la labor de capacitación se hizo con los docentes de muchos de los colegios del bachillerato. A ellos se les dijo qué era lo que se estaba precargando a estos dispositivos para que ellos lo trabajaran. Muchas veces ellos fueron los que sugirieron los materiales. En algunos casos se tuvieron que comprar licencias de contenidos de algunos sellos editoriales externos a la universidad para que ese material efectivamente se convirtiera en una herramienta. Y después, bueno, pues hay muchas estrategias. En la universidad el asunto de Open Access se está discutiendo, es algo que se está trabajando en la oficina del abogado general. Por lo pronto hay una página que se llama Toda la UNAM en línea, donde los maestros han decidido que de su producción editorial que surge pagada de su salario como investigadores, como académicos, se puede subir a esta plataforma. Ellos lo decidieron, evidentemente se tienen que hacer los contratos y todas estas cosas para que no haya después una demanda, pero es una página que se ha ido nutriendo con muchísimo material digital, donde incluso están los apuntes de los profesores, ¿no? Y como una última salida, me pidieron que participáramos en la producción de una nueva colección de libros digitales que se llama Ciencia Nueva, que es donde estamos subiendo todas las tesis de doctorado de los egresados de la universidad, de sus 42 programas de doctorado, y que están convirtiéndose en publicaciones digitales que también a la larga se convierten en un punto más para los sistemas de evaluación. Pues eso es lo que está haciendo la universidad en este tema. Pues este conjunto de reflexiones creemos y consideramos desde nuestra perspectiva en Fomento Editorial, como tanto desde la Dirección de Planeación Institucional, es oro molido, porque son reflexiones en corto, directas, bien espontáneas, pero a la vez respaldadas por una gran experiencia. Fomento Editorial, la editorial de nuestra casa de estudios, tiene 40 años, pero qué decir de editoriales como las de nuestras universidades hermanas, que hemos tenido representadas esta mañana con los maestros, que realmente nosotros quedamos muy agradecidos por su presencia, por su disposición, porque además notamos ese compromiso que existe y que hace falta. Decirles a todos ustedes que Fomento Editorial está trabajando arduamente para poder cubrir todas esas necesidades, esas expectativas, esos parámetros de exigencia que se nos están formulando para que con un libro de nuestra casa editorial ustedes puedan acceder y tengan la oportunidad de ingresar a estos niveles de oportunidades que sabemos que son desde el Sistema Nacional de Investigadores hasta los cuerpos académicos en PROMEP. Quiero agradecer la presencia
de el maestro Javier Martínez Ramírez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Edgar García Valencia, director editorial de la Universidad Veracruzana, y al maestro Edgardo López Martínez, de la editorial universitaria de la Universidad de Guadalajara, y a todos ustedes la presencia en este foro que ha sido, reitero, el esfuerzo consolidado de la Dirección de Planeación, de la Dirección de Fomento Editorial, pero también de todos nuestros asistentes invitados que nos han venido a nutrir para poder hacer mejor las cosas, en mejores sentidos, cubriendo las mayores necesidades, las esperanzas, las ilusiones que todos depositamos cuando queremos ver un libro publicado. Y con esto quiero, a su vez, por instrucciones, ¿verdad?, de nuestras autoridades, con este foro, con la conclusión de este foro, declarar clausuradas las actividades que dieron inicio esta mañana con la presentación de nuestros 7 volúmenes y que todos los temas versaron en torno de este mundo de los autores, de las revistas, de los libros y de las publicaciones. Entonces, siendo las 13:15, declaramos oficialmente clausuradas estas actividades, reiterándoles a todos ustedes nuestro agradecimiento por su maravillosa respuesta a la convocatoria para realizar trabajos que fundamentalmente se deben a todos ustedes, a nuestra universidad. Muchas gracias.